Hola, muy buenas. Vamos a empezar con esta ponencia que prácticamente es continuar otras ponencias sobre el tema de la investigación científica en naturopatía y la importancia que tiene la praxeología naturopática, puesto que una práctica naturopática sin una evidencia científica, evidentemente, es complicado llevarlo a práctica. Por lo tanto, el título, aunque tiene un calificativo, como vi aquí, muy interesante, es la naturopatía basada en la evidencia, una brújula, vamos a calificarlo como tal, una brújula hacia la veracidad científica. El objetivo es destacar la importancia que tiene la naturopatía basada en la evidencia en la praxeología naturopática, sin entrar en detalle todo el procedimiento tan complejo como es desarrollar la naturopatía basada en la evidencia. Así que comenzamos con la definición. Es decir, primero vamos a contextualizar qué es lo que vamos a desarrollar. En este contexto tan importante como es la definición de naturopatía. Bien, todo. Si entramos en la red y entramos en todas partes, definiciones y todas las que queramos. Pero si nos atenemos al método científico y a la tradición histórica, desde que fue fundada por Benedicto Luz, 1892, pues la naturopatía se ha ido constituyendo y actualmente ya está constituida y sistematizada como una disciplina, o sea, un área del conocimiento, una disciplina de carácter científico, de carácter autónomo, valga la redundancia, dentro del marco de la ciencia de la salud. Y aquí, vemos aquí en este dibujito, este esquemita, donde se sitúa la naturopatía. Este es un tema. No que sea polémico, si vemos en las redes, siempre la naturopatía, medicina alternativa, la naturopatía es esto, la naturopatía hasta le ponen tantos nombres, se encasilla en tantos sitios que al final esa identidad que realmente tiene la naturopatía, la ha tenido desde el principio, pues se va diluyendo poco a poco con esas definiciones. Por lo tanto, remarcando, la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de las ciencias de la salud. Y aquí están todas las disciplinas que conforman las ciencias de la salud. Medicina, farmacia, estomatología, psicología, enfermería, al menos en España, cómo se clasifican dentro del marco que se llama Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, es Ciencias de la Salud. Ya la Ley de Sanidad elaboró en España las primeras, ya a mediados de los años 80, 1987, ya aparece por primera vez el término ciencias de la salud. Por lo tanto, la naturopatía es una ciencia de la salud como las demás. Ven, y tiene sus características, es decir, tiene su objeto formal de estudio, como las demás ciencias, y tiene su ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Eso es la definición de naturopatía y donde se enmarca para poder investigar, y una vez que tengamos la investigación, aplicarla ¿dónde? Pues en la praxeología naturopática. De la otra manera, utilizamos otros marcos conceptuales y ahí tenemos un problema, sobre todo en la práctica profesional. Por lo tanto, la naturopatía se ha ido desarrollando en España, ¿eh? Para ver un poco el referente como tal, en cada país se ha ido desarrollando de una manera, cada país hispanoamericano pues, tiene su propio desarrollo. En España, ¿eh? A partir de la transición, en el año 1981, se elabora el primer libro blanco de la naturopatía, donde ya se ponen los cimientos de tanto las competencias profesionales, son muy interesantes, el primer plan de estudio de naturopatía de 1982 en 3 años, se recogen todo lo que hay que estudiar, naturopatía, y después un código deontológico, es una deontología profesional, y a partir de ahí se publica el libro blanco de la naturopatía en 1981 y empieza una historia de la naturopatía en España muy interesante con todo su desarrollo que culmina hoy en día pues, con la sistematización ya de la naturopatía en conexión evidentemente con toda la naturopatía internacional representada por la Federación Mundial de Naturopatía y de habla hispana por el Foro Hispanoamericano de Naturopatía. Así que una vez que ya está la naturopatía definida, donde se incluye como tal, en qué marco, en qué ciencias, y son ciencias naturales, ciencia social, la clasificación clásica, pues dentro de la ciencia la clasificamos dentro, y valga la redundancia, hay que decirlo muchísimas veces, dentro del marco de la ciencia de la salud.
Pues tiene ya su cuerpo de conocimiento único y en este contexto de definición que es importante, en ese contexto, no solo en la práctica, cuidado, sino también, como estoy diciendo, en un conocimiento propio de carácter autónomo. En este contexto, la naturopatía basada en la evidencia, evidentemente es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque es segura y fiable para el profesional naturópata en la búsqueda de qué es, pues, de la veracidad científica. Y no utilizo el término verdad porque la ciencia no busca la verdad, busca contrastar hipótesis, evidentemente. Por lo tanto, es una herramienta, repito, segura y fiable para el profesional naturópata en la búsqueda de la veracidad científica. Es decir, que la praxeología sea lo más adecuada, lo más aproximada y lo más segura para el usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Por lo tanto, esto en última instancia que va a incidir, pues evidentemente en nuestros clientes, en la calidad de vida de las personas que vienen a nuestra consulta. Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia, como la naturopatía es una ciencia dinámica y abierta, ya lo hemos dicho muchas veces, el límite es móvil, no es cerrado. ¿eh? Repito, la naturopatía es dinámica como ciencia dinámica y abierta. Y el límite siempre es móvil. Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia no es un concepto monolítico. Esto es así, esto de tal manera, sino que va avanzando con el avance científico, los avances sociales, evidentemente, y otros aspectos también importantes, pues son aspectos históricos. Por lo tanto, es un modelo muy importante, la naturopatía basada en la evidencia, y tiene tres pilares fundamentales. Ahora veremos después un esquema que lo vamos a comentarlo, que es el eje central de la ponencia, que tiene un cuarto, pero ese cuarto no es un eje, realmente es un elemento clave en la práctica, en llevar a la práctica la evidencia científica. Por lo tanto, clásicamente la naturopatía basada en la evidencia tiene tres pilares fundamentales. ¿eh? Y ahora vamos a ver cuáles son tres pilares en los que se basa para que funcione, hablando claro. Por lo tanto, no solamente da un enfoque digamos, más completo, ¿de acuerdo? Sino que también tiene otro aspecto ético, lo que he comentado antes de la axiología naturopática. Si solamente nos quedamos en el aspecto puramente científico, sí, aplicativo, y olvidamos el aspecto axiológico de la ética, pues evidentemente al final tenemos ahí lo que se llama, técnicamente se llama un dilema ético en la aplicación de un conocimiento. Y esto es importantísimo, ya empezamos utilizando terminología, tensión al salutante. Bien, si preguntáis qué es el salutante, pues ya lo habéis escuchado en vídeos, en conferencias, en muchos sitios, el salutante es el sujeto de la intervención naturopática. Bien, porque ya hemos dicho al principio que la naturopatía es disciplina de carácter autónomo. Autónomo significa que tiene su propio marco conceptual, como estamos comentando. Y como tiene su propio marco conceptual, actúa de raíz, y ese marco conceptual pues tiene su nomenclatura y su taxonomía propia también. Y con eso se evita el clásico filibusterismo semántico, es decir, robarle a otra ciencia los términos y todo para hacer una ciencia propia con una praxeología propia, que es la naturopatía, dentro del marco de la ciencia de la salud. Es decir, que hay un conocimiento de la ciencia en general, química, física, biología, lo compartimos todo, y después en conocimiento de ciencia de la salud, que también lo compartimos todo, evidentemente, un lenguaje compartido también. Una célula es una célula, evidentemente, y una neurona es una neurona, para todos, ¿de acuerdo? Y después viene los lenguajes propios que tiene después cada ciencia. Es decir, cómo se lo aplica en la práctica, de qué manera. Y el lenguaje y la taxonomía son clasificaciones de las intervenciones naturopáticas. Por lo tanto, cada uno tiene la suya propia y después está el lenguaje compartido. Repito, de la ciencia de la salud y el lenguaje compartido de la ciencia. Digo, para que se entienda bien. Mientras, haciendo este paréntesis, pues estáis viendo el esquema, que es importante, y la definición. Que no se olvide cuando nos pregunte qué es la naturopatía, una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Punto. Definición rápida, definición mucho más compleja, evidentemente. Digo, es la que tiene que ser, digamos, la oficial y corporativa para andar por casa, como decimos, pues,
Podemos comentar que no lo entienden, pero usted la naturopatía esto y hace esto, que se vaya entendiendo, pero después está la que es la oficial. Proseguimos y ahora vamos a ver otro aspecto importante que es la definición de naturopatía basada en la evidencia, que es la clave. ¿Qué es la naturopatía? Pero hay que definirla. Si no se define, dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues lo que los naturópatas, no. Esta es la definición. Entonces, desde la naturopatía adoptamos esta filosofía y establecemos la siguiente definición. Filosofía del marco conceptual que hemos comentado antes. Y la naturopatía basada en la evidencia está la definición clásica. NB son las siglas, ¿no? Es la investigación realizada desde donde de la praxis profesional, desde la praxeología naturopática, utilizando ¿qué? Datos empíricos y observando fenómenos dentro del servicio profesional de naturopatía. ¿Y eso para qué lo hacemos? Con el objeto de sistematizar conocimiento y aplicarlo ¿para qué? Para mejorar la calidad asistencial y desarrollo profesional. Esa es la definición de naturopatía basada en la evidencia. Si estamos en nuestra consulta, tenemos una idea. ¿Esa idea dónde surge? Pues evidentemente, problemas de necesidad que tenemos allí de la persona que viene a consulta. Bien, tiene una problemática, un diagnóstico médico. En España es obligatorio el diagnóstico médico para los naturópatas, que está legalizada la naturopatía. Y por lo pronto, condición sine qua non el diagnóstico médico. Bien. Una vez que viene a nuestra consulta, pues, la idea surge en función de la interacción con el salutante o la salutante, una interacción dinámica, y a partir de ahí, evidentemente, va a haber el problema que vaya a surgir, necesidades, puede haber también en la intervención naturopática, vamos a llamarle aciertos y fallos también, que haya que mejorarlo, y qué tengo que hacer después, pues una vez que tengo la idea, pues hay los siguientes pasos a seguir. ¿Eh? Que después lo veremos, revisión bibliográfica, planteamiento de la hipótesis, revisión bibliográfica y después que lo que hacemos, evidentemente, un proyecto de investigación. Decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto que nos ha ocurrido en nuestra consulta o que yo como profesional he visto en mi consulta, he observado, he tomado datos? Y digo, porque a fin de cuentas, el día a día en la consulta es lo que estamos observando, qué es lo que vemos, qué observamos, qué aplicamos, qué es lo que a la persona le gusta, qué no le gusta, cómo responde al programa personal de salud, no al tratamiento, cómo lo hacemos. Y todo eso son preguntas que después nos vamos haciendo y de ahí después ¿qué hacemos? Bueno, planteamos el procedimiento, naturopatía basada en la evidencia y empezamos la investigación. ¿Eh? ¿Para qué la investigación? Pues primero, para mejorar y ampliar, primero ampliar nuestros conocimientos y mejorar la calidad asistencial, evidentemente, de las personas, es decir, desarrollo profesional, pero que voy aprendiendo, y después para el usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Pues esto es la naturopatía basada en la evidencia en su definición. Ahora va a ver los tres pilares en lo que se basa. ¿Eh? Pues el primero de ellos es la mejor evidencia disponible, que es lo que hay buscando. Bien, ¿qué es la mejor evidencia? Pues, evidentemente, que pongo en este esquema, que es una evidencia científica, pues tiene como todos unos niveles. Nivel de evidencia. ¿Qué es lo más evidencia tienen los estudios científicos? Pues las evidencias que más tienen son los metaanálisis. En segundo lugar, si vais viendo la pirámide, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, sí, un orden jerárquico de evidencia. Por lo tanto, si yo me consulta, hemos visto esto, tal tema, ¿qué es lo que hago? Pues tener que buscar qué es lo que hay. Es decir, revisión bibliográfica. Es decir, alguien ha visto lo mismo que yo he visto en mi consulta, he observado lo mismo, o me he equivocado en lo mismo también. Hay estudios que le den soporte a esto. Se me ocurre alguna idea nueva que pueda cambiar, mejorar o algún modelo que yo pueda sacar también para aplicarlo. Y mejoramos, pues hay que buscar la revisión bibliográfica. Si voy a ver si alguien lo ha pensado, alguien lo ha hecho antes, o hay estudios que le den soporte a esta idea que tengo. Eso es lo primero que sé. Por lo tanto, hay que buscar la mejor evidencia y nos basamos en qué? Pues revistas indexadas y revisadas por pares, principalmente. Y después quiero la mayor evidencia, pues habrá que escoger los metaanálisis que haya. Revisiones sistemáticas, pum, 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 y en el escalafón, en el último, está lo que se llama la opinión de los expertos. Eso es lo que menos evidencia tiene, que prácticamente casi nunca lo utilizamos, excepto al final. ¿Eh? Hay revistas que le llaman revistas de un solo caso, bien, que también la utilizamos. ¿Eh? Entonces, esta es la jerarquía de evidencia en las cuales nos basamos los profesionales naturópatas para investigar y después aplicarlo en nuestra consulta.
así de claro. Por lo tanto, en la naturopatía basada en la evidencia, el primer pilar clave es en buscar la mejor evidencia posible y de alta calidad. Evidentemente, ya hemos comentado que los metaanálisis, lo veis aquí arriba, están aquí en la pirámide arriba del todo y después las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos, estudios de cohorte, va bajando y al final opiniones de expertos y de editorial y al final pues los estudios con animales y laboratorios, pues, pero eso hay que ponerlo claro, es decir, vamos a buscar la evidencia y después viene toda una metodología de análisis racional, se llama pensamiento crítico, un análisis racional del estudio para ver cómo se ha hecho, de qué manera, qué métodos se ha utilizado, el sesgo que tiene y después cómo voy a aplicarlo en la práctica naturopática. Bien, por lo tanto, repito, buscamos la mejor evidencia posible y también esto tiene sus ventajas. ¿Cuál? Pues evidentemente te mantienes al día de todas las investigaciones, lo que está saliendo, estar al día, que es importante en los últimos estudios. So, hay suscripciones que le llaman free, en inglés free, libre, otras son muy, hay que pagar. Y bueno, pero te va llegando según los intereses, lo que tenga en la consulta, pues hay que estar al día de los últimos estudios sobre agentes naturales de salud. Utilizo el término que esto lo acuñó don Manuel Saeta Charán, agentes naturales de salud, métodos naturales de salud, pues se lo acuñó Benedicto Lu, el primero que utilizó. Y no voy a entrar posteriormente otros términos. Esos tendríamos los que utilizamos en naturopatía, los ANS, SIC, don Manuel de Sarachara, o métodos naturales de salud, MNS, SIC, Benedicto Luz. Y a partir de ahí vamos buscando en las revistas, nos hemos suscrito, o mediante la metodología de búsqueda, vamos buscando pues, el- todas las áreas de conocimiento de la naturopatía, toda la tecnología naturopática y sus modalidades, empezamos a buscar sobre plantas, nutrientes, intervenciones sobre estilo de vida, es decir, vamos buscando, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos, empezamos a aplicarlo, pero como la intervención naturopática siempre es multimodal y siguiendo ¿eh? un proceso del acto naturopático, se llama el PAN, el PIN, proceso de intervención naturopática, y el MIN, metodología de intervención naturopática. Así que un naturópata nunca va a utilizar una investigación aislada que diga esto, esto. Nunca. De ninguna de las tecnologías naturopáticas. ¿Ven? Escucha la terminología que no digo terapias naturales y terapias no sé cuánto, ¿vale? Tecnología naturopática no lo va a decir nunca. ¿Por qué? Porque no va a utilizar nunca ningún estudio aislado y si hay un estudio que dice que cuidado, hay que relacionar, hay que ver después aplicarlo dentro de marco conceptual de la naturopatía. El PAN, el PIN y el MIN. Y a partir de ahí viene toda una secuencia lógica de intervención naturopática. Por lo tanto, buscamos todos estos aspectos bien, ya lo tenemos. Lo estructuramos y después el segundo eje fundamental de la naturopatía basada en la evidencia es la experiencia y juicio del profesional naturopata, evidentemente. Una vez que tengo ya las evidencias, que las he recogido, los datos, por ejemplo, una búsqueda de metaanálisis, y en los metaanálisis pues, tengo que poner los que incluyo, los que excluyo, el por qué los incluyo, o sea que todo tiene una metodología de análisis muy interesante. Después está la experiencia, que es el segundo pilar básico de la naturopatía basada en la evidencia y que es, pues evidentemente, eh, este aspecto que es importante en la formación del profesional naturópata, la primera que hay que hacer cuando te vas formando, pero después viene la formación continua y desarrollo profesional. Por lo tanto, el segundo pilar reconoce que la ciencia no puede dar todas las respuestas. No es cuestión de coger el dato y ya lo voy a aplicar. No, está el juicio y la experiencia del profesional. ¿De acuerdo? Y esto incluye la capacidad de interpretar también la evidencia científica a la luz de la realidad profesional. ¿De acuerdo? Aquí, pues, reconocer, por ejemplo, patrones de salud, desequilibrio, y geodinámico, y después todos esos conocimientos teóricos, adaptarlos a las circunstancias individuales del saludante. Ahora lo veremos que es el tercer pilar básico, que no es coger datos, cuidado, que ven muchas más variables, por lo tanto. Y aquí, aunque es un aspecto, diríamos, un poquito metafísico, que no metafísico, es la intuición.
¿eh? La intuición es clave, fundamental. Es una de las cuatro vías es la herramienta, una de las herramientas fundamentales, las cuatro vías de acceso al conocimiento. Lo dejo ahí. Bien, por lo tanto, la intuición es fundamental, ¿de acuerdo? De un profesional naturópata, ya con el tiempo, trabajando, se desarrolla bastante. Se llama el juicio crítico, ¿eh? Que tenemos los profesionales naturópatas, ¿eh? Y eso es fundamental para aplicar este segundo pilar, que está relacionado con el primero, evidentemente. Aquí está, en este dibujito que veis, este esquema, está la complejidad. Había que poner complejidad. ¿Qué significa complejidad? Que la naturopatía es una ciencia compleja. ¿Por qué? Porque es transdisciplinar. Y hacer una ciencia transdisciplinar, pues compleja. Ser compleja, pues evidentemente tiene su abordaje dentro de la complejidad, es decir, lo que llama la sistematicidad, que eso es muy importante. Por lo tanto, veis la importancia del marco conceptual y sobre todo la experiencia y juicio del profesional en su trayectoria, en su formación, etcétera, etcétera, etcétera. Importante para aplicar la evidencia. Y el tercer pilar clave y fundamental es, evidentemente, las necesidades de salud y la bioindividualidad del saludante. Bien, esto ya lo hemos. Está la persona, el eje central de la intervención naturopática, personalizado, sí, pero vamos a sistematizarlo, ¿vale? Con un lenguaje también, porque una manera de que los naturópatas nos entendamos el lenguaje, que nos pongamos de acuerdo. A esto le vamos a llamar esto, a esto le llamamos esto y a esto le llamamos esto. Y para eso, pues, creo que fue el año pasado, pues se editó el primer diccionario panhispánico de naturopatía, que pueden verlo ustedes en la página web de forohispanoamericano-naturopatía.com y, como ahora lo veremos al final. Y ahí está el diccionario panhispánico de naturopatía, con muchísimos términos, más de 20.000 términos, diccionario abierto, evidentemente, para que se puedan ir añadiendo nueva terminología. Es muy variado, muy interesante también. Ellos te paran de decir la manera de entendernos, bioindividualidad, bien. Y este es el tercer pilar, que es el más personal. Y sobre todo, el eje central de la intervención naturopática. ¿Por qué? Porque la naturopatía basada en la evidencia, ya dijimos antes que no es monolítica, por lo tanto no se aplica de forma genérica, sino hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Es otra ciencia, sí, protocolo. Este es el protocolo, tanto esto, hay que darle tanto, tanto a la semana, tantos miligramos y tanto, tanto. O tantas sesiones, tanto. Bien, no hay un protocolo. Una pregunta, han preguntado siempre, si no hay protocolo, ¿qué hay? Después ya la referencia bibliográfica lo ponemos, lo que hay son los GOIN. ¿Qué es un GOIN? Una guía de orientación de intervención naturopática. Eso sí hay, pero un protocolo no hay porque hay que aplicarlo y personalizarlo. Por lo tanto, la intervención naturopática, como tiene que ser adaptada a las necesidades, primero. Segundo, preferencia, valores y contexto de vida de cada persona. Vemos con lo que vimos anteriormente, la complejidad de la intervención naturopática es compleja, ¿eh? Bien, estos son elementos clave y fundamentales. Por lo tanto, la bioindividualidad, si le pongo delante psico, también viene bien psico-bioindividualidad, uno comenta. Bien, pero cuando hablamos de bio entendemos el conjunto. Bien, ¿y esto qué nos recuerda? Pues evidentemente que no hay una única solución igual para todos. Por lo tanto, un profesional naturópata basado en la evidencia llega a entender, segundo eje que vimos, que evidentemente, aunque esté respaldado por la ciencia y si haya suficiente evidencia, solo será efectiva si es capaz de sintonizar con la persona, ¿eh? Y evidentemente con sus valores y todo eso, y se integra de una en su vida de forma sostenible también, lo que le llamamos la autogestión de la salud en el plano individual y la cultura de la salud a nivel social. Por lo tanto, que tengamos la evidencia, pues esto lo voy a aplicar porque la tiene juicio profesional y la bioindividualidad, que es muy importante, como estamos comentando. Por lo tanto, esos son los tres pilares fundamentales los cuales se sostiene la naturopatía basada en la evidencia. No cae, ahora iremos viendo algunos elementos más. Aquí, en este dibujito que veo aquí tan interesante, nuestra meta, usuario de los servicios, profesionales de naturopatía satisfechos, que aplicamos, que aplicar y salen, oye, mira, oye, ¿a ti por qué no te has hecho lo mismo si tiene el mismo diagnóstico, pero la valoración naturopática es diferente? Por lo tanto, la vamos a utilizar y eso lo vemos en consulta.
viene usted tomando esto, me han dicho esto, que tome esto, toma aquello, toma aquello, toma aquello, y vienen todos con, ¡buah! Tremendo, me han hecho esto, han hecho lo otro, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar el método científico dentro del marco conceptual de la naturopatía. Por lo tanto, son los tres pilares fundamentales de la naturopatía basada en la evidencia. La evidencia científica, hay que buscar la mejor, evidentemente. Segundo, la experiencia y el juicio profesional del naturópata. Y tercero, la bioindividualidad del saludante, si es su necesidad a todos los niveles. Y esto es los tres. Pero vamos a continuar porque vamos a hacer también ahora, como dice, oye, hay una cuarta también. Bueno, una cuarta. Vamos a analizar un esquema clásico de naturopatía basada en la evidencia. Al final ponemos la bibliografía, donde se puede ver todo esto muy ampliado. Dice, oye, aquí aparece un cuarto. Eh, ¿Un cuarto cuál es? Pues los recursos disponibles, lógico, pero no son los ejes fundamentales, ¿vale? Pero vamos a comentar este esquema que es muy importante porque lo que va a darle es énfasis a lo que hemos comentado antes, ampliarlo, ¿de acuerdo? Y al ampliarlo, evidentemente, le damos otro enfoque en nuestro cerebro y dice, lo voy entendiendo. Bien, por lo tanto, aquí tenemos este núcleo central, naturopatía basada en la evidencia. Esto, como voy a observar, está en el centro. ¿Eh? ¿Y esto por qué está en el centro? Porque esto nos indica que es el eje central que va a organizar la práctica naturopática, es decir, la praxeología naturopática. ¿Eh? Igual objetivo, pues recogiendo lo que hemos visto anteriormente, intervenciones que sean eficaces. Segundo, seguras y personalizadas. ¿Eh? ¿De acuerdo? Aplicando ¿qué? Pues, el uso del conocimiento disponible hasta ahora. Dentro de poco habrá pues, todos los días. Si os suscribís, además de una revista. Del Comité Científico de nuestra organización Colegial Naturopática, pues tenemos ya en nuestra base de datos más de 3.700 revistas indexadas. ¿Eh? Es bueno suscribirse y ampliar y participar porque así vemos el conocimiento disponible hasta ahora, cómo se utiliza y cómo se aplica. Por lo tanto, como he comentado antes, ven, cada uno hay una crítica. Es que no hay ensayos clínicos que digan, cuidado, cuidado, que ya esto ya está cuestionado a nivel científico. Y bueno, creo que fue una colega nuestra, naturópata de aquí, europea, de Reino Unido, de las primeras en cuestionarlo, un artículo muy interesante cuestionando los ensayos clínicos. Bien, por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia no se basa exclusivamente en ensayos clínicos aleatorizados, los famosos ECA, que es lo que a veces es que no hay ninguno, ¿no? Vámonos arriba, vámonos a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Los ensayos clínicos hemos visto que estaban en tercer y cuarto lugar. Bien. Por su fiabilidad y después hay que analizarlo muy bien. Por lo tanto, cuando nos diga, es que ustedes no os basáis en ECA. No, no, ECA exclusivamente. Claro que no, porque la naturopatía es transdisciplinar y va a utilizar la investigación cualitativa y la cuantitativa. Por lo tanto, esto no lo echan en cara muchas veces, pero para eso estamos el debate científico, lo hablamos. ¿Eh? Algunos pues son más emocionales los debates y otros pues son más racionales y con los racionales se puede hablar mejor, tranquilamente. Se expone, por lo tanto, ¿eh? También incluimos obviamente las experiencias profesionales y la visión del saludante, que es clave. Por lo tanto, eso seca. Hay un ensayo clínico que diga esto, sí, hay, pero está mi experiencia profesional y el que viene a la consulta no es igual que el otro y tiene unas necesidades, ¿eh? Incluso socioeconómicas también diferentes. Por lo tanto, vamos a aplicar el conocimiento científico siguiendo lo que hablamos antes, aparte del marco conceptual, también la axiología naturopática. ¿Eh? Por lo tanto, esto que permite pues, un enfoque sistémico, más cercano a la realidad de cada persona. No es un enfoque causa. La causa de esto es esto, por lo tanto, esto hay que hacer. No, naturopatía no se basa en la causa, porque la causa es un perjuicio aristotélico tomista del siglo XIV. Estamos en el siglo XXI. Y veré que hay muchos estudios todavía dicen la causa o el efecto. Buscamos la causa. No, eso no existe. Eso ya en ciencia no se utiliza el concepto de causa ni se buscan causas hoy en día. Del siglo XXI, ¿eh? Los que están en el siglo XV, el siglo XVI buscan la causa, evidentemente. Por eso la naturopatía es transdisciplinar y está en el siglo XXI ya, ¿eh? No estamos en la Edad Media buscando causa. Por lo tanto, vamos a hacer enfoques más sistémicos que se llama otros niveles diferentes y eso que va a ser, pues, evidentemente, más cercano a la realidad de la persona que viene a nuestra consulta. ¿De acuerdo? Y siguiendo con el esquema, pues evidentemente entramos en un tema también interesante, las investigaciones. Bueno, sobre todas las áreas de conocimiento de la naturopatía, áreas de conocimiento, la naturopatía también está ya clasificada, clasificación sistemática,
como toda ciencia y no es una superposición de nutrición, medicina de cuánto, medicina herbaria, no sé cuánto, y terapia superpuesta, ¿de acuerdo? Tiene una lógica que se llama clasificación, y todas las clasificaciones comienzan por áreas de conocimiento que tiene la naturopatía, ¿de acuerdo? Y un área importante que es la naturopatía aplicada o tecnología naturopatía con 9 módulos. Si está en página web, pues viene naturopatía, terapia, tal, fisioterapia, no sé, puf. Ya estamos en la etapa de sistematización de la naturopatía. Por lo tanto, las investigaciones sobre herbología, nutrición, estímulos naturales, homeopatía, técnicas energéticas, técnicas manuales y otras disciplinas, ¿eh? Pues buscamos los estudios, todos los que hay. ¿De acuerdo? Siempre hay que poner, evidentemente, decir, bueno, voy a empezar. ¿Qué tipo de estudio? No. Después hay que planificarlo bien, cuáles excluimos y cuáles incluimos. Vamos a excluir esto y vamos a incluir esto. Eso hay que ponerlo siempre en todo, en revisión que hagamos, sistemática. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a utilizar todo estudios de corte, observacionales, revisiones sistemáticas, todo. La pirámide completa que hemos visto. Prueba, sobre todo también la eficacia y seguridad de los métodos naturopáticos. ¿Bien? Tanto en la evidencia empírica, lo que hemos hablado antes de la metodología cualitativa, como en estudios clínicos que también los hay. Tenemos que ver también la seguridad y eficacia, que es importante. Al final ponemos un ejemplo de cómo se aborda. Y después siempre irnos a las fuentes contrastadas. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y revistas que, te repito, revistas indexadas, revisadas por pares y evidentemente especializadas. Lo digo, en el comité científico nuestro pues, tenemos una base de datos de más de 3.700 revistas indexadas y revisadas por pares. Y evidentemente, muchas súper especializadas. Y esto tiene su importancia, sí, porque evidentemente la evidencia científica pone a la base para que como naturópatas tomemos la decisión y lo pongamos después en la práctica. ¿De acuerdo? Pero hay que repetirlo montones de veces. ¿Por qué? Porque vemos en las redes. Hay un estudio que dice que, lo habéis visto en las redes, ¿no? Hay un estudio que dice no un estudio que dice, después hay que leer el estudio, ¿eh? Que casi siempre está en inglés, evidentemente hay que traducirlo, todos los términos para hacer el análisis que se llama, que se lo hace evidentemente con una metodología. Por lo tanto, la evidencia científica proporciona una base objetiva para tomar las decisiones prácticas. Sin embargo, hay que analizarla, repito, de manera crítica, considerando los límites que pueda tener y sobre todo la aplicabilidad. Por eso, veis por ahí, hay un estudio que dice que esto. Sí, pero eso es aplicable, no es aplicable dentro de la secuencia de intervención naturopática, ¿dónde lo pongo? ¿De qué manera? El ajo, no sé cuándo está. El punto tal acupuntura se ha comprobado que. Y, lo ponen por ahí, sí, lo he visto en muchas revistas, ¿no? De uno y de otro, de todas las ciencias suelen hacer lo mismo. Por lo tanto, hay que analizarlo de manera crítica. ¿De acuerdo? Ver los sesgos metodológicos, las limitaciones de todo en la aplicabilidad de cada persona en particular. Uno dice, mira, eso no se puede aplicar a esta persona concreta, a otra sí se puede aplicar. ¿De acuerdo? Segundo, vamos a seguir analizando, digo, ya vamos por el 3, analizando este esquema que es muy importante. Bueno, y ahora vamos a ver el otro que se desarrolla, que es la perspectiva. Bien, estaba el otro que es el profesional, efectivamente, pero el naturópata, ya lo hemos visto, su juicio profesional, que es básico y fundamental, y la formación también, ¿de acuerdo? Lo llama la pericia clásica. ¿Bien? Hay que saberlo, cómo lo aplicamos, y eso como es, por lo largo de tanto de la práctica como de la formación continua y desarrollo profesional. Por lo tanto, son cuatro puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. Ya lo he comentado, lo dejo aquí para que lo vayáis viendo. ¿Eh? La observación, ¿verdad? Que observa resolución de proceso, mucha observación, clave y fundamental en la consulta, resolución. Recordemos, aunque después también lo voy a repetir otras veces, en naturopatía, esa frase clásica de a mí me funciona, cuidado con a mí me funciona. ¿Eh? O me han dicho que, cuidado, tiene una evidencia y un fundamento, si no hay, pues oye, ¿ves? Puede decir lo que quiera. Es que una técnica que dice que tal, sí, pero tiene alguna evidencia. No, es que la ciencia, no sé, no, mire usted, no, no. La ciencia es un método muy interesante y complejo.
Digo, esa frase es muy típica. No es que esto la ciencia lo escuchan más de un sitio, ¿eh? O te hablan de algo y nunca lo fundamentan en nada. Después dice que es la última terapia que lo cura todo. Bueno, conocimiento adquirido mediante la observación, que es importante. Observación de patrones de evolución de los saludantes, su proceso de salud. Saber seleccionar las estrategias personalizadas para cada uno de ellos, que eso es importante, por eso la intervención naturopática se le llama programa personal de salud, no un tratamiento, PPS. Programa, hay que elaborar bien las estrategias y seleccionarlas también adecuadas a la persona. Y saber después cómo la intervención naturopática es multimodal, pues vamos integrando las tecnologías naturopáticas en función del contexto. Tiene su secuencia lógica, estabilización metabólica, principio de Kuhn, estos cuatro, pues aquí te pueden ampliar, evidentemente, son fundamentales. Este es el pilar que hace referencia a la experiencia del profesional. Te he visto la evidencia, por lo tanto, eso es su importancia, porque de ahí vienen los resultados. ¿De acuerdo? Individualizar los procedimientos y adaptar las necesidades del saludante siempre. Eso es una alimentación. Primera parte del PPS, el biodrenaje, siguiendo el principio de Kuhn, de Luis Kuhn. Bien, pero si esto no le gusta, no, no me gusta. Es que los horarios que tengo, es que la infusión, es que, como dice ahora con la aguja, es que hace así, no, no. Vamos a adaptarlo, ¿de acuerdo? Pensando siempre en la persona, que es lo más importante. Seguimos. Y continuamos ahora con la perspectiva del saludante que está aquí, que ya el tercero lo ve, aquí está. ¿Eh? Que es fundamental. Por eso la naturopatía es un modelo de salud centrado en la persona, que ahora se está hablando de estar personalizado, individualizado, pero es complicado. Análisis genético para personas. Naturopatía también hacemos estudios genéticos para personalizar. ¿Eh? Estamos en laboratorio, estamos aquí, perfil genético. Lo llama un cariotipo. Vemos el genotipo, pero aparte del genotipo también tenemos el fenotipo y muchos más elementos. Por lo tanto, el modelo que promueve la naturopatía desde siempre, desde 1892, vamos a decirlo para aquellos que ahora hablan de la persona, el centro, el eje de... Bien, lo llevamos haciendo más de 100 años, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, la naturopatía promueve un modelo de salud centrado en la persona y este pilar incluye, aquí, resumido en cuatro puntos clave. Las preferencias sobre los métodos y procedimientos. Que es verdad que a unos les gusta, otros no. O viene a persona a consulta, os cuento una anécdota que dice, mire usted, no me vaya a mandarme usted eso porque no funciona. Era un tema homeopático, ¿no? ¿Eh? O llega otra vez y dice, mire usted, no, eso, tengo que ver una biosal, porque la he probado ya y no funciona. Vaya. Eso tiene, esos son los 18 indicadores de salud, donde trabajamos los naturópatas, 18 IES o patrones sistémicos de la salud. Este está incluido también. Tenerlo en cuenta en la consulta. Y otros al revés. Te puede decir, mire usted, yo he probado homeopatía, me ha sentado bien y, vale, vamos. Está la fase dialógica, que se llama, de la consulta de naturopatía. Bien, pues preparamos bien el programa y viendo preferencia. No quiere decir que la persona dirija el proceso, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero tener en cuenta las preferencias de métodos. Los factores emocionales y psicológicos fundamentales que están influyendo en la salud, experiencias previas con procedimientos, usted yo ya he ido a esto, tal, una señora, un diagnóstico médico, ¡puf! Impresionante, pues dice, no, yo también, yo ya he ido ya a uno que me ha dicho aquí, tal, tal, aquí en el cuello, esto no sé cuánto, bien, ya he ido a uno y me he tomado esto, también hay que tenerlo en cuenta, qué procedimiento o farmacológico está tomando o ha tomado tomado esto, tengo de esto, alergia a este producto, lo otro, ¿de acuerdo? Todo eso lo ponemos dentro de lo que denominamos historial personal de salud, HPS, que no es una historia clínica. La historia clínica la hacen otros profesionales, ¿eh? Nosotros generalmente pues, hacemos el HPS y ahí incluimos evidentemente pues, el diagnóstico médico, que es obligatorio aquí en España para eh, tener una consulta y trabajar como naturópata. Bueno, después están los valores y creencias con respecto a la salud y la enfermedad que tiene la persona, ¿eh? Que la mayoría viene con las posesiones. Tengo, vaya, tengo, la frase clásica, ¿no? O me ha entrado, bien. Valores que son fundamentales. Digo que estos cuatro puntos después están, evidentemente, mucho más ampliados en los 18 indicadores del estado de salud, que son los que trabajamos los profesionales naturópatas en nuestra consulta. Como en la fase dialógica utilizamos los 18 I o patrones sistémicos de la salud para desarrollar
lo que llama historia personal de salud o biogeografía, ¿de acuerdo? Esto es importante en la perspectiva y después, pues, evidentemente, una gran importancia en la naturopatía basada en la evidencia, como ya hemos comentado. Y esto, en la fase dialógica, es importante. ¿Por qué? Porque aparte de que es el actor, ¿no? Dice, ¿cuál es el protagonista de la salud? Pues la persona. Eh, Eso ya lo dijo, creo que fue todavía en aquella época no existía la naturopatía, Russell Tracker Trall, ¿no? Y elaboró uno de los grandes principios de la naturopatía, ¿eh? Que está ahí, que eso estudia en primero de naturopatía. Bueno, pues no sepa, no entra lo que decía Trall, ¿eh? Continuamos, te lo remito, ¿eh? Para después pasamos a la bibliografía por si queréis consultar a Tracker Russell Trall. Es muy interesante lo que él decía con respecto a lo que comentamos aquí. La autonomía del saludante y que es el protagonista de la salud, del proceso de salud. Por lo tanto, esta interacción con lo que hace, pues fortalece que la persona haga bien el programa. Si no, dice, bueno, mira lo que me ha mandado, o mira lo que me ha hecho, o mira que me ha dicho que haga esto, que haga lo otro. Evidentemente no va a verlo porque no hay esa interacción dinámica y lo que también se llama, eso estudian primero naturopatía, la empatía sentida. Bien, por lo tanto, todo esto que hace que favorece que la persona diga, bueno, si esto es el protagonista, tengo que hacerlo. ¿De acuerdo? Eso tiene todo un proceso. ¿Eh? En la consulta, la fase dialógica tiene todo un proceso. Muy interesante. ¿Eh? Que no es la anamnesis. Matizo el marco conceptual que hablé antes. Bueno, pues y después son los recursos disponibles, y aquí evidentemente voy a hablar de España, país donde ejercemos la naturopatía. Pues hay referencia a elementos prácticos. En la naturopatía basada en la vida se incluye, pues evidentemente, la accesibilidad a los productos. ¿Qué accesibilidad tiene la persona, el mercado? Hoy en día, pues evidentemente, pues más amplio de lo que había antes. Y después la disponibilidad de técnicas y herramientas, que pueda haberla, podamos conseguirla o que estén también, ¿eh? Disponibles y autorizadas. Y después no olvidar los condicionamientos socioeconómicos, las condiciones socioeconómicas del saludante. Si toma esto, lo otro, y dice, "Uf, entre lo que me ha costado la consulta y lo que tengo que hacer, pues me sale esto, ¿vale? En algunos sitios, pues está incluido en seguros, en otros no. Por lo tanto, tener en cuenta también las condiciones socioeconómicas y, por último, evidentemente, la regulación y marco legal de la naturopatía que tenemos aquí en España. Que, por no entrar en detalle, pues tener unas condiciones concretas de cómo está regulada la naturopatía aquí, las competencias que tenemos y, evidentemente, las limitaciones, como todas las profesiones. Y a este nivel de recursos disponibles, pues también es importante qué podemos utilizar, qué no podemos utilizar y incluso hasta la terminología. Fijaros qué interesante. Bien, pues esto es muy importante porque aquí se ve cuáles son las posibilidades, las herramientas que nosotros disponemos para utilizarlo. Por lo tanto, la optimización de los recursos disponibles garantiza que las estrategias propuestas en el programa personal de salud sean factibles y sostenibles a largo plazo. Por lo tanto, esta es la naturopatía basada en la evidencia. Bien, y ahora viene, ya para concluir el esquema, he ponido otra conclusión del final de la ponencia, ¿eh? Y aquí se ve lo que es la naturopatía basada en la evidencia. Hemos visto que es un modelo integrador. Y el gráfico, hemos visto hasta ahora, aquí pongo otro gráfico también muy interesante, para que veamos las etapas. No entra ahora cómo es la naturopatía, etapa uno 2, eso lo damos en los cursos de posgrado, ¿no? De investigación científica, todo el proceso completo. Bueno, pues entonces las etapas de la práctica de la naturopatía basada en la evidencia. Formulación de preguntas. Bueno, tengo una idea, pues voy a plantearme la pregunta. Segundo, revisión bibliográfica. Tercero, lectura crítica, implementación y evaluación. Las etapas clásicas. Por lo tanto, concluyendo, el esquema que hemos visto antes es un modelo integrador. ¿Eh? Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia, como modelo integrador que es, por lo que hace es equilibrar distintos factores para garantizar que intervenciones efectivas y personalizadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia valora la experiencia profesional. No quedemos siempre en el cientificismo, como le llaman también otros. Es que la ciencia dice nada. Después está la experiencia y el juicio profesional, que es importante, como eso lo voy haciendo, la perspectiva del saludante y no olvidar los recursos que pueda tener, que hay personas que dice hasta aquí, pues esto, y el baño de agua, la ducha y el sol. No hay otra cosa, porque socioeconómicamente o a otros niveles, o por cuestiones religiosas también, van admitiendo uno u otro, o intolerancia, es decir, todas las variables que tenemos en cuenta. Por lo tanto,
Este enfoque, que es integrar, integrador, integrativo, vamos a poner todos los apellidos que queramos, ¿vale? Todos los apellidos, pero vamos a quedarnos con dos: integral, integrador e integrativo. Permite que la naturopatía, importante, conserve su identidad. Principio fundamental, evitando caer en una visión reduccionista. Reduccionismo: esto es por esto, hay que hacer esto. Esto es por esto, tómate esto. Se llama reduccionismo. Bien, no voy a entrar en los detalles, que eso hay. Después la bibliografía os pongo donde podéis aprender un poquito más y desarrollar los tres reduccionismos clásicos. Y sobre todo, evitar excesivamente lo que llama la medicalización de la salud. Lo dejo ahí para no entrar ahora en todo ese proceso sociológico tan interesante que, por ejemplo, ya está bastante desarrollado, lo que es la medicalización de la salud, que evidentemente también es un sesgo que se puede caer perfectamente. ¿Eh? Y todos hemos escuchado hablar de medicina alternativa, medicina está con 200 millones de apellidos, que sí. Y terapias con 200 millones de apellidos. Y salud con 200 millones de apellidos. Al final, el marco conceptual este hay que también evitarlo. En la naturopatía basada en la evidencia evita esto: una visión reduccionista, porque como integradora todo lo que hemos dicho antes, y también evidentemente o excesivamente medicalizada de la salud, esa visión, ¿no? De esto es por esto, hay que hacer esto. Esto es por esto, hacemos esto, y esto es por esto, y esto es por esto. ¿Eh? Esto porque le falta a usted una vitamina, esto porque tiene usted un bloqueo en la C4, esto porque tiene usted un déficit de IAN de riñón, esto porque tiene usted... ¿Por qué? Porque eso es el modelo que vimos antes, causal, ¿no? De la causa, ¿no? Y en naturopatía ya estamos diciendo cómo funciona. Bueno, pues siguiendo, y ahora entramos en un tema, ¿eh? La importancia que tiene. ¿Eh? ¿De acuerdo? Oye, estás contando, sí, sí, estoy cambiando la perspectiva. La perspectiva, pues después, las perspectivas son importantes porque se ve la idea y vamos dando 10 perspectivas para irlo entendiendo. Por lo tanto, es una herramienta fundamental. ¿Eh? Y aquí, múltiples razones, pero vamos a coger algunas de ellas. Primera, mejora la calidad de atención. Eso es clave y fundamental. Porque como está respaldada por evidencia científica, en lugar de basarse únicamente en la tradición o experiencia personal, es decir, la misma funciona. O antiguamente se utilizaba esto en una tribu en Sudáfrica para la piel, que era muy interesante, la corteza de limón, porque curo, curare, curavi, curato, ¿no? Hay que verlo, prepararlo. ¿Eh? O en tal sitio se utilizaba esto y vamos a utilizarlo también. Bueno, hay algún estudio científico, tal, siempre lo hay. Hay un montón, ¿eh? Este de Sudáfrica lo hay, ¿eh? Una tribu que tal, tenía un problema, como allí no había asistencia sanitaria, ni en aquella época existía, utilizaban la corteza de limón y funcionaba. A hacer estudios científicos y dice, esto funciona. Ahora veremos al final también una esquemita, de resumen final. Bueno, pues aquí está. Otro esquema, lo que es la evidencia, cómo se trabaja. Y este esquema también tan interesante, cuanto mejora la calidad, en vez de basarse únicamente en la tradición o experiencia personal. ¿De acuerdo? Segundo, optimiza la gestión del servicio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son eficientes, disminuyendo la probabilidad. Cero es complicado a veces, pero la probabilidad de error, de errores concretos asociados a la práctica profesional que vamos a cometer. Oye, mira, y la verdad te llama, mira, que esto ha habido. Entonces, con la evidencia disminuye. Tanto que llega a cero, a veces también se puede llegar a cero. Fundamenta las tomas de decisiones. Es decir, hay un proceso de decisión profesional que decimos esto. O hay que hacer esto, o tomar una decisión, pues lo vamos basando en la mejor evidencia posible, que ya hemos visto antes, y adaptada a las necesidades específicas del usuario, o sea, la biodisponibilidad. Y después valida la disciplina, es decir, demuestra la efectividad de la naturopatía mediante métodos científicos reconocidos por la comunidad de la ciencia de la salud en general. Que esto nos critican, traen internet y si queréis entrar, Wikipedia en todas partes, cuando ponéis naturopatía, ver lo que dice. No tiene evidencia científica ninguna, no está basada. ¡Qué barbaridad! Bueno, probablemente, es lo que hay en las redes. Es cuestión de meternos y vemos. Bueno, ¿y qué es lo que nos puede perjudicar? No, bien lo contrario, consecuencia de trabajar con la evidencia. Que pongan este esquema lo importante que es la evidencia. Digo, para que contrastemos. Consecuencia de no trabajar con la evidencia. Pues, sin respaldo de evidencia científica, ¿de acuerdo? Y evidencia científica no significa caer en un reduccionismo cientificista, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dejarlo así porque a veces se critica. No, es que toda la ciencia, también usted la ciencia, como le dije una vez a uno, usted piensa que la ciencia es el microscopio.
o la cápsula de Petri. Bueno, eso no es, ¿vale? Bien, ¿de acuerdo? Para hablar hay que tener fundamento y evitar otras cosas que están de fondo. Por lo tanto, consecuencia, baja calidad asistencial, evidentemente intervenciones subóptimas, que después el beneficio esperado no lo tenemos, se cambia, ha ido a otro y me ha dado esto y al final ha funcionado. Bueno, falta de criterio unificado, ¿ven? Que yo diga, pues yo he hecho esto, yo pongo aquello, bien, bien. Claro que sí, hay que adaptar a la persona, pero tengamos criterio en la evidencia. Después, harta probabilidad de error, evidentemente, basada en impresiones o experiencias limitadas, cuidado, y un daño potencial al usuario. Por eso aquí en España, en más sitios, pues para ejercer la naturopatía nos exigen un seguro de responsabilidad civil. Eso nos lo exigen, fundamental. ¿De acuerdo? Y después un descrédito profesional, que es lo que también las críticas, que ve lo que le ha dado, tiene evidencia, no hay estudio, lo que han hecho y al final ha habido daño. Bien. Afecta a la percepción social de la naturopatía como disciplina seria. ¿De acuerdo? Y aquí, mientras yo estaba aquí comentando esto, si estáis viendo el esquema al lado, primer paso, formulamos una pregunta, esto es lo que hay que hacer. Tal, problema detectado. Segundo, revisión. Tercero, valoración. Cuarto, aplicabilidad. Y quinto paso, adecuación. Bien, vamos a hacerlo siguiendo este procedimiento y al final, evidentemente, evitaremos estos errores. ¿De acuerdo? Y y ya para terminar, aquí pongo este dibujito, qué bonito es, ¿eh? Análisis, mejora, resultado, análisis, mejora, resultado, ¿no? Es un biofeedback, ¿no? Que va dando. Pues la investigación, en nuestro caso, pues estamos hablando de la naturopatía basada en la evidencia, pues marca la diferencia entre hacer y saber. Bien, este es un tema interesante, hacer y saber. Lo mismo que estar informado de y ser consciente de. Lo dejo ahí, simplemente lo vais leyendo tranquilamente porque esto es de reflexión, la importancia que tiene. Por lo tanto, hay que seguir investigando por múltiples razones. Por el avance de la profesión, que es clave y fundamental, pero siguiendo naturopatía basada en la evidencia. ¿De acuerdo? Cuando dice avance científico, hay que fundamentar científicamente. Venga, vamos a coger datos. Venga, 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 venga. No, no, hay que someterle a un análisis muy importante. Después hay que aplicarlo según el juicio, la práctica profesional y después las necesidades y los recursos que tengamos. Digo, porque algunos piensan, vamos a darle evidencia científica a esto. Y empieza a recoger, aquí está. Hay 100 estudios que dicen, bueno, muy bien. Ahora hay que saber aplicarlo, como estamos diciendo, el cómo, el por qué y el para qué. Ahí está la clave. Y el marco conceptual de la naturopatía. Digo, porque esto diferencia, cuidado, que ahí lo vaya a verlo. Hay estudios que dicen, lo repito porque tiene que entrar en detalle, que hasta está publicado los listados. Eso, bien. Sobre esto, fíjate, me preguntaron una vez, sobre el ajo, hay algunos estudios, hay más de 6.000 y pico de estudios, el primero del año 1947. Bien. Es que antes no se utilizaba el ajo, por supuesto, y está la tradición que hemos hablado antes, ahora veremos el tema, pero el primer estudio, ¿eh? Ya está súper fundamentado. Ahora, ¿cómo se aplica eso en la práctica naturopática? Vienen después los demás ejes fundamentales de la naturopatía basada en la evidencia. Por lo tanto, importante para el avance profesional, la investigación demuestra que la naturopatía es una disciplina científica en constante evolución, dinámica, abierta y el límite es móvil. Mejora continua con los avances, con las experiencias que estamos, con las publicaciones que hacemos también. Después, enriquecimiento metodológico clave y fundamental. ¿Por qué? Porque en naturopatía utilizamos tanto la investigación cualitativa como cuantitativa. Después pongo la bibliografía al canal nuestro para que veáis un programa que hicimos de investigación cualitativa y cuantitativa. Es investigación híbrida en naturopatía. Digo esto para los reduccionistas. Es que no hay ningún, es que no se puede. Sí se puede. Aquí están los estudios. Después, superación del empirismo limitado. Aunque la observación profesional es valiosa, que es la clave, el punto de partida es la observación del fenómeno, la investigación sistemática permite evidentemente trascender la limitación de la experiencia personal. Resumida en la frase que he comentado antes al principio. A mí me funciona. Bueno, ¿y por qué le funciona a usted? ¿Para qué y el cómo? Y yo voy a aplicarlo también. Dice, para mí no me ha funcionado lo que usted dice que esto se le curó haciendo esto. Yo lo he aplicado y no ha funcionado, ¿no? Bien. Esto es fundamental entenderlo también, la diferencia entre hacer y saber. Entre lo que es la doxa, diría Platón, y Aristóteles, la doxa, la opinión, y la episteme, el conocimiento, hay diferencia. ¿De acuerdo? Y en este círculo aquí se ve bien, ¿no? Análisis mejora resultados. Bien. Y ahora vamos a ver si. Ahora, esto es la naturopatía.
basada en la evidencia, como estamos comentando, que hemos visto los ejes fundamentales, lo que nos aporta, pero hay una parte importante, creo que sí, ¿no? Aquí está, esto es lo que estaba buscando, porque dice, se me ha ido. Un momentito. Aquí está. Se me ha ido un poquito. Aquí está. Bien. Voy a cambiarlo otra vez un momento, porque la clave está ahora en ver lo que habíamos comentado antes de ciencia y tradición. Que la ciencia y tradición es muy importante. ¿Por qué es importante la ciencia y la tradición? Porque la naturopatía, como he comentado antes, se conjuga ciencia y tradición. Y esto viene a colación de lo que estamos viendo, se ve en las redes, se ve en un montón de sitios, ¿de acuerdo? Pero voy a darle otra vez aquí. Vais viendo el tema de tradición, se habla mucho de tradición ahora, de medicina tradicional, se habla mucho de eso ahora que sí. ¿Eh? ¿Lo habéis escuchado, no? De la OMS, todo el tema, bien. Pero es que en la naturopatía se conjuga tradición y ciencia. Vamos a verlo aquí ahora. Estamos compartiéndolo. Aquí está. ¿Eh? Aquí está. Una conclusión que vamos a hacer, ¿eh? Hacia una naturopatía científicamente fundamentada. Y aquí está. Tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía, que es lo que hemos estado viendo antes. Bien, todos esos estudios de la empireia clásica, bueno, por lo que hemos hecho ha sido, como podéis observar, ¿ven? Conjugarlo con la ciencia. Eso es la naturopatía. O sea, que no hay que inventarse la medicina tradicional porque ya estamos. Esto lo llevamos haciendo de que Benedictulus, todo lo que se llamó la tradición, los remedios naturales que siempre se han utilizado de tiempo, ¿eh? Benedictulus lo que hizo fue convertirlo en objeto formal de estudio y así empieza la ciencia. ¿Eh? Por lo tanto, hago esta reflexión final que es importante. Tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía. En la naturopatía basada en la evidencia, evidentemente. Por lo tanto, la naturopatía basada en la evidencia representa la evolución natural de una disciplina que combina sabiduría tradicional con rigor científico. Obvio, esto es la naturopatía. Para que no se inventen algunos, entre ellos la OMS y otros por ahí, pues Congreso de Dental Complementaria Alternativa y Medicina Tradicional, porque eso no existe. ¿De acuerdo? No existe. ¿Eh? Y volver, esto ya está hecho. Esta reflexión final, aparte de las conclusiones que hemos sacado antes, es importante porque la evaluación crítica de la información y la aplicación metodológica de estos resultados son procesos fundamentales que consolida el carácter científico de la naturopatía. Repito, quedar con esta idea que es importante, tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía, desde que Benedicto lo convirtió en objeto formal de estudio. De otros naturópatas, también de los pioneros de la sistematización, John Bastir, John Bartolomeo Bastir, le preguntaron qué es la naturopatía y dice, mira, lo que hemos hecho siempre es la tradición, pero con base científica. Sin olvidar la base filosófica. Fijaros qué definición o qué respuesta dio también John Bastis. Bueno, pues esto parece que algunos se lo olvidan también. Claro, ¿eh? Está una historia que está. Por lo tanto, una naturopatía del siglo XXI, estamos observando, ya estamos ya 25 años, la cuarta parte del siglo, pues evidentemente es una disciplina que honra sus raíces tradicionales mientras abraza los métodos científicos contemporáneos, ofreciendo así lo mejor de ambos mundos, la sabiduría ancestral validada por la investigación moderna. Eso es la naturopatía, tal como lo definió Benedicto Luz y posteriormente otros naturópatas, citando a John Bartholomew Bastir, por ejemplo. ¿Ven? Bien, y ahora viene una bibliografía que he puesto aquí muy interesante. Y esta bibliografía que os pongo por aquí, podéis después ya podéis conectar directamente. ¿Ven? Para ampliar todo este conocimiento y bibliografía, pues esta referencia que os pongo al final es importante, sobre todo en la elaboración de la hipótesis. Yo tengo una idea, me tengo que hacer una pregunta y después redactarla. Esa redacción se llama hipótesis. Entonces, para redactarla hay también una forma de redactarla para después llegar a una conclusión válida. Aquí os pongo, y después, evidentemente también, algunos clásicos, como por ejemplo La investigación científica de Mario Bunge. Este es un libro clásico. Este libro es tan clásico que en primero de naturopatía, en la asignatura de fundamento y en la asignatura en tercero de investigación científica, este es un manual clave. Igual que Teoría y Realidad de Mario Bunge, uno de los grandes filósofos, se llama la corriente post-popperiana, de la epistemología post-popperiana, que lo pongo para que tengamos referencia. Y después los estudios, que estamos comentando, ¿dónde lo puedo encontrar todo esto que aquí hemos comentado, lo que es la naturopatía basada en la evidencia, los ejes?
lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, la importancia que tiene para fundamentar la naturopatía y darle el prestigio social. Pues mira, en Naturopatía Digital, que tiene el enlace, naturopatiadigital.blog.com, pues ahí podéis encontrar, creo que hay una colección de que se en marzo, publicada en marzo, de 17 artículos sobre naturopatía basada en la evidencia. Podéis verlo, leerlo tranquilamente, todo el material. Y después nuestro canal de Ciencia Naturopática, que es un programa que hacemos todos los sábados a las 8 de la mañana, ¿eh? Tenéis también aquí el enlace para los de alta, ¿por qué? Porque que no pueda participar por la hora, por lo que sea, pues si te suscribes te llega el vídeo, ¿eh? Del debate que hemos tenido. Este programa lo dividimos en varias partes. Entre ellas, pues evidentemente la primera parte es para un poquito contestar aquellas críticas que hacen de que la naturopatía no es científica, y después hacemos evaluación de tecnologías naturopáticas bueno, y muchas preguntas que nos hacen que vamos respondiendo. Así que os invitamos también a participar en el programa y apuntaros, ¿eh? Para este tema aquí. Son dos referencias importantes para lo que estamos comentando. Así que, y terminamos ya, pues muchas gracias, ¿eh? Este es nuestro lema que lo hemos puesto en todos los eventos hispanoamericanos de naturopatía. Aquí está, gracias, Naturópatas Unidos por el servicio y la consolidación de la profesión naturopática. Bueno, pues tenéis ahí también donde podéis localizarme también y al comité científico, nuestra organización en las redes sociales, nuestra página web colegionaturópatas.es y quien quiera participar en el comité científico, bienvenido sea, en las condiciones mínimas, evidentemente, para participar. Y vamos a seguir fundamentando la ciencia y profesión naturopática, porque aunque he puesto ahí que estamos ya en el siglo XXI, tenemos ya 25 años, pues todavía nos critican algunos y desde dentro todavía algunos están con a mí me funciona o con esos tópicos típicos que hemos comentado antes. Así que, y termino con una frase también que hemos utilizado también en muchos eventos que dice, avanzamos haciendo profesión. Muchas gracias y hasta otra.